Hola, estamos aquí en la Concordia, la única mutual más antigua de Centroamérica, la única que ha sobrevivido hasta en la actualidad. Pero esperen, ¿qué es una mutual? ¿Qué hago aquí? Bienvenidos a Conociendo la Historia. Bienvenidos, les saluda Imelda Cruz. Tengo como invitadas a la señorita Elisa Molina y Katia Cruz, que nos hablarán sobre las organizaciones de los trabajadores que surgieron entre 1900 a 1930. Entre 1870 a 1930. América fue testigo de transformaciones y formaciones de clases subalternas como entidades sociales subordinadas. Para esto, la señorita Elisa Molina nos hablará sobre las mutuales. Empecemos. Definiendo qué es una mutual. ¿Nos podrías hablar sobre qué es una mutual? Las mutuales son organizaciones de artesanos que comienzan a surgir en 1870 en casi toda la región centroamericana, más bien en lo que es El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Cuando en esta región se comienzan a imponer los proyectos liberales. Una vez que estos se consolidan, comienzan a surgir muchas otras organizaciones de artesanos. Estas mutuales nacen impulsadas de los artesanos propietarios de los talleres y asimismo bajo el auspicio y la vigilancia de los gobiernos liberales centroamericanos. Estas mutuales perseguían dos tipos de objetivos, unas que son con la protección social y la otra es con la promoción de una identidad entre sus asociados. Estas mutuales comienzan a establecer fondos mutuos con atribuciones obligatorias. Estos fondos servirían para la ayuda cuando uno de sus asociados estuviesen enfermos o uno muriera. Intentaron también fundar cooperativas de consumo, talleres para brindar trabajo a sus asociados y cajas de ahorro voluntario. También les preocupó la alfabetización, la capacitación, la técnica y la educación en general de los artesanos asociados. Por esta razón abrieron escuelas nocturnas. De las organizaciones de artesanos surgidas en este periodo, podemos destacar por su solidez y permanencia la Sociedad de Artesanos La Concordia. La Concordia se considera una de las más antiguas de Centroamérica y es fundada en 1872. Es este periodo de que yo les estaba hablando, de que comienzan a surgir todas estas organizaciones de artesanos. Y surge bajo el gobierno del mariscal Santiago González. Esta sociedad, como les estaba hablando de las mutuales, funda una escuela nocturna para adultos en la cual recibían la instrucción los hijos de los artesanos y asimismo aprendices de los talleres, todos estos mayores de 14 años. Esta sociedad también tenía una buena biblioteca en su época, un servicio bien organizado de beneficencia para atender a los socios enfermos y este beneficio también contaba con un fondo de defunción, como una de las características que comentaba anteriormente, que se entregaba a la familia del socio que fallecía. La Concordia es la única sociedad que tiene un buen edificio propio para esa época. Aunque también dentro de este marco que comienzan a surgir todas estas asociaciones de artesanos, surge también la Sociedad de Artesanos de El Salvador, que está en 1873, inicia con la publicación del periódico El Obrero, en el cual se recogen noticias de todo este movimiento artesanos que están surgiendo. Estas asociaciones pretendían fomentar una aculturación, esto entendido como una moralización, un refinamiento de las costumbres y la mejora de la disciplina laboral. Estas se pueden evidenciar con un suceso que pasó en 1902, cuando hay señalamientos en contra de las sociedades de artesanos, excepción de que éstas recibían apoyo de la masonería, y aclara,
que dicha sociedad había sido fundada con el fin de moralizarnos, ayudarnos mutuamente y procurar entre las clases obreras el estímulo a que somos acreedores, señalando en la nota que sus estatutos establecen claramente de la prohibición de actividades religiosas dentro de la sociedad. Sí, al ver los estatutos se nota la fuerte influencia que había del pensamiento liberal dentro de estas organizaciones de artesanos. Dentro de estos estatutos se prohibía que en el seno de la asociación hubieran discusiones políticas y religiosas. Estos reglamentos o estatutos eran sometidos a todos los asociados y asimismo se solicitaba al gobierno y se obtenía financiamiento y dotación de terrenos y edificios para la sede de estas agrupaciones. Estas sociedades tenían una fuerte participación en las actividades cívicas, como lo es un ejemplo de la celebración del centenario del primer grito de independencia, donde estas sociedades tuvieron una destacada participación. Asimismo, uno de los eventos que más realce tuvo en estas fiestas del centenario fue la celebración del Congreso Centroamericano de Obreros, convocado por las agrupaciones artesanales y obreras salvadoreñas, que se celebró en San Salvador, con participación de todos los países centroamericanos, menos Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua para ese periodo todavía no tenía estas organizaciones demarcadas, surgen mucho después, así mismo como Honduras. Entonces se puede decir que El Salvador y Guatemala fueron las que tuvieron más organizaciones mutuales. Sí, como decía al principio, El Salvador, Costa Rica y Guatemala son las que a partir de 1870 surgen estas organizaciones de artesanos en Centroamérica. Okay. Y bueno, sin duda también el mayor desarrollo fundacional de estas mutuales se dio entre 1900 a 1930, que es el periodo que nosotros estamos abordando hoy. Se encuentran datos que para 1918 se registran en total en el país 45 asociaciones artesanales y una mínima cantidad de obreras. En las conclusiones de este Congreso Obrero se expresa claramente la orientación mutualista que aún predominaba entre el gremio de estas. Más adelante, como a partir de 1918, hay organizaciones que entran en proceso de rápida radicalización política, como lo es la regional, que me imagino que Katia nos va a hablar después sobre eso. Pero hay muchas ideas de estas asociaciones que perduran, incluso entre los obreros sindicalizados de la década de los 20. Pero si bien estas asociaciones de artesanos no se discutía sobre política dentro de sus sedes, sí mantenían relaciones amistosas con los gobernantes y oligarcas del país, manteniendo su principio fundamental, que es la cooperación. Bueno, y también los obreros y artesanos aparecieron en el marco de una industrialización lenta en Centroamérica, pero también, ¿qué nos puedes hablar sobre los sindicatos? Primeramente, los sindicatos comenzaron a surgir mediante un ambiente un poco más liberal, y ahí lo mencionan que desde 1913 a 1927, con la dinastía de Méndez Quiñones, había como una mejor liberalización para que hubieran organizaciones no autónomas y que también eran controladas por el gobierno. Ya para 1917 se formó la primera organización de trabajadores llamada la Liga Roja. Esta liga tuvo como característica dar apoyo a la dinastía Méndez Quiñones, y además de que los propósitos que esta liga tenía eran más que todo políticos, puramente políticos. Bueno, primeramente los sindicatos comenzaron a surgir después de 1918.
tras el cambio que hay dentro de las mutuales, las cuales por ciertos factores que mi compañera... Sí, bueno, es esta ebullición de los años 20, donde que son resultado de dos factores, que son por un lado el impacto de influencias externas como es la revolución bolchevique, la revolución mexicana y la penetración de ideas y militantes del movimiento obrero europeo y norteamericano. Esas ideas tuvieron un cambio en la ideología que las mutuales estaban manejando, haciendo de que no solo sus ideologías cambiaran, sino que también implementaran la idea de la huelga. La huelga fue como un elemento que los caracterizó al sindicato debido a la forma en cómo ellos estaban buscando obtener sus propios intereses y pelear Bueno, por y ellos. para mencionar una organización sindical, ¿cuál podría ser? Para 1918 se creó un sindicato que es el COES. El COES es la Confederación de Obreros del Salvador, que se creó en Armenia, como anteriormente dije, en 1918. Aquí hay un dato que se menciona de que el gobierno tenía cierto temor de esta reunión que se estaba haciendo. Entonces mandaron a cierto grupo de como militares que les pidieron de que rodearan la instalación donde ellos estaban teniendo esa reunión por el miedo que ellos sentían. Para 1920 ya se comienza a ver más una organización de sindicatos, ya se comienzan a ver más asociaciones de estos, donde había actividad en las zonas urbanas como también en las zonas rurales, donde también hubo un aumento tanto de las organizaciones políticas como también de organizaciones sindicales, como los sindicatos de obreros, campesinos y artesanos, los cuales se menciona se estaban articulando a una organización más grande. Y ahí mencionan de que para ese momento, para 1920, ya se consideraban como 40 sindicatos que estaban ya existentes en el país. Primero, como anteriormente se mencionó, la huelga fue un elemento importante para los sindicatos, debido a que esta fue una idea para poder obtener sus intereses y también sus derechos que se estaban en cierto modo quitando o eliminando por el gobierno. Y esto también menciona que para ese mismo año la ola de no violencia duró hasta 1930. De ahí fue ya que comenzó el surgimiento ya de una huelga más violenta, que es para el caso como para 1962. Tras eso, siguiendo ya para 1922, se crea otra federación que es la Unión de Obrera Salvadoreña. Después, para 1924, la COES comienza a tener una relación con la COCA. Que es esta Confederación Obrera de Centroamérica. Ajá, en 1924. Pero por la misma razón de que las ideas que tenía la COES no tenían como un conflicto con la COCA debido a las ideologías que la COES manejaba, que todavía seguían siendo mutualistas, y la COCA ya tenía de estos elementos más sindicales. Ajá, haciendo de que la COES fuera expulsada de esa organización. Tras esto se comienza a mencionar que de 1923 a 1924 se comenzó a ver los sindicatos que fueron manejados por la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. Aquí esta se creó el 21 de septiembre de 1924, que también es llamada la regional. La regional fue un elemento importante para los sindicatos, debido a que fue un elemento que los agrupó y los intentó ordenar para que tuvieran un orden y un desarrollo mejor que estando separados. Y ese fue como el papel fundamental de la
regional en El Salvador. ¿Qué papel tuvo esta regional de manera política, por decirlo así, o cómo fue la dinámica que tenía con estas organizaciones de obreros? Pues primeramente la regional buscó fomentar más sindicatos y al mismo tiempo, además de fomentar más, trató la manera de organizarlos y dar como una sola identidad, por así decirlo, para que lograran seguir su desarrollo en el país. Tras eso, para 1927, se menciona de que el gobierno de ese periodo dio como una pauta para iniciativas, para crear nuevos sindicatos, nuevas organizaciones, donde muchos vieron como positivo esta idea del gobierno que se estaba manejando en 1997, donde ya había más liberación y había más oportunidades de creación y poder expresarse más. Pero también ese mismo gobierno se retractó de esa iniciativa que había iniciado en un principio y comenzó a tratar la manera de eliminar las organizaciones, las juntas de los sindicatos que se estaban relacionando en 1927. Y es ahí también donde ya entra la idea del presidente Hernández, el cual comenzó con la idea de erradicar, por así decirlo, los sindicatos que eran como un elemento que a él no le beneficiaban en lo absoluto debido a la forma en como él estaba gobernando, haciendo de que si unas personas se juntan, podrían intentar buscar algunas medidas para tomar o levantar al pueblo, por así. En conclusión, cuando en El Salvador las organizaciones obreras se reunieron, influenciadas por los comunistas y anarquistas, intentaron acercarse a la población campesina para organizarla y manipularla. Con esto ponían en peligro sus intereses fundamentales. El problema fue el grado de articulación y de formación de estas organizaciones obreras. Indudablemente, hasta 1930, viéndolo desde la perspectiva de la oligarquía y del mantenimiento del orden, la clase más peligrosa fueron estos grupos obreros urbanos. Concluyendo, desde el punto de vista del control social, el problema era el sometimiento del campesinado, que se evidencia en la matanza de 1932. Con esto concluimos el periodo estudiado.